Hablemos de impuestos. Sí, ya sé, no es el tema más popular, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar por qué son como son? Hoy vamos a meternos de lleno en la política tributaria, que es básicamente el plan maestro que, sin que nos demos cuenta, le da forma a la economía de un país y, por supuesto, nos afecta directamente el bolsillo. Uf, esta pregunta seguro que nos la hicimos 1000 veces, ¿no? Al ver un recibo de sueldo o al intentar llenar un formulario. Y no, la respuesta no es como podríamos pensar para volvernos locos. La verdad es mucho, mucho más profunda y más poderosa de lo que parece. Justo ahí está el punto, porque los impuestos van mucho más allá de recaudar dinero para pagar las cuentas del Estado. Son en realidad una de las herramientas más potentes que tiene un gobierno para moldear la sociedad. Piénsenlo, pueden impulsar ciertas industrias, cambiar nuestros hábitos de consumo e incluso intentar redistribuir la riqueza. Bueno, pongámosle un nombre oficial a todo esto. Se llama política tributaria y es básicamente el paquete de decisiones sobre qué se grava, a quién y cómo. Pero aquí está la clave. Tiene un doble propósito. Uno es el obvio, juntar plata para financiar al Estado. Pero el segundo, el que lo cambia todo, es el de alcanzar esos objetivos que van más allá de lo fiscal, los llamados extrafiscales. Ok, para entender bien el rol de los impuestos, tenemos que emplear un poco la foto y ver con qué otras herramientas juega un gobierno para manejar la economía. Imaginen que la economía es un auto. Un gobierno tiene, digamos, dos palancas principales. Por un lado está la política fiscal, que es su cancha. Ahí decide sobre los impuestos y en qué se gasta la plata. Por el otro, la política monetaria, que es el terreno del Banco Central, que controla cuánto dinero hay en la calle y a qué precio, o sea, las tasas de interés. Nuestros protagonistas de hoy, los impuestos, son una pieza clave del equipo fiscal. Pero claro, estas dos políticas no pueden ir cada una por su lado. Tienen que estar súper coordinadas como si bailaran juntas. Si el gobierno, por ejemplo, baja los impuestos para que la gente consuma más, pero el Banco Central no acompaña con sus herramientas, el resultado puede ser un descontrol de la inflación. Son como el acelerador y el freno del mismo vehículo. Muy bien, hasta ahora todo muy teórico. Pero ¿cómo se ve esto en el día a día? ¿Cómo es que estas decisiones terminan afectando lo que hacemos las personas y las empresas? Arranquemos con el ahorro. La primera parte es bastante obvia. Los impuestos nos dejan menos dinero disponible, así que, lógicamente, nuestra capacidad de ahorrar disminuye. Pero, y acá viene lo interesante, el gobierno puede usar los impuestos justo para lo contrario, para incentivar el ahorro. Por ejemplo, creando exenciones para que los intereses de un plazo fijo no paguen impuestos. Es una forma de hacer más atractivo el guardar ese dinero. Algo muy parecido pasa con la inversión. Un impuesto alto puede hacer que una empresa lo piense 2 veces antes de comprar una máquina nueva. Pero de nuevo, el gobierno puede dar vuelta a la ecuación con incentivos. Un ejemplo es la amortización acelerada, que, para simplificarlo, es como si el gobierno le dijera a una empresa: si compras esa máquina nueva, te dejo que descuentes su valor de tus impuestos mucho más rápido. Es en la práctica un empujón para que invierta y se modernice. Y cerramos el círculo con el consumo, algo que nos toca a todos, todos los días. Impuestos como el IVA, por ejemplo, hacen que las cosas que compramos sean más caras. Pero acá también hay un objetivo extrafiscal. Cuando se le pone un impuesto muy alto al tabaco, el Estado no solo busca recaudar más, sino también mandar un mensaje: queremos que se consuma menos de esto porque es perjudicial. Ahora bien, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿verdad? Pero en la práctica, la cosa se complica. Hay fuerzas muy potentes que pueden debilitar e incluso anular por completo la efectividad de una política tributaria. Y uno de los grandes villanos de esta historia, sobre todo en economías como las nuestras, es la inflación. Aquí entra un concepto clave, el efecto Olivera-Tanzi. Miren esta línea de tiempo. Una empresa gana dinero hoy, pero el impuesto sobre esa ganancia lo paga dentro de varios meses. Para cuando esa plata llega finalmente a las arcas del Estado, la inflación ya le comió una buena parte de su poder de compra. Es como intentar llenar un balde que tiene un agujero. Pero ojo, la inflación no solo perjudica al Estado, también puede generar una injusticia tremenda para quien paga. ¿Por qué?
porque si una empresa no puede ajustar sus balances por inflación, termina pagando impuestos sobre ganancias que en realidad nunca existieron, ganancias que fueron solo un espejismo por la suba de precios. Y ante esto, la justicia ha puesto un límite muy claro. Si un impuesto se vuelve tan grande que se come una parte sustancial de la ganancia real, se considera confiscatorio y va en contra del derecho a la propiedad. Y si hablamos de problemas, tenemos que hablar de la evasión. Esto es una espiral, un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Empieza así. Si muchos no pagan, el Estado recauda menos de lo que necesita. Para compensar, ¿qué hace? Les sube los impuestos a los que sí pagan. Pero claro, esa mayor presión hace que para muchos evadir se vuelva todavía más tentador. Es el famoso problema de terminar cazando en el zoológico. Entonces, frente a todo esto, ¿hay un límite? ¿Cuánto es demasiado? Bueno, la justicia ha intentado ponerle un número, y es este. 33%. Quédense con esa cifra. Ha funcionado como una especie de guía, de umbral, que la justicia en Argentina ha usado para decir hasta acá. Si el Estado pretende llevarse más de un tercio de lo que algo vale o de lo que algo genera, se encienden todas las alarmas. Se considera que se está violando el derecho de propiedad. Es, en definitiva, un freno constitucional al poder del Estado para cobrar impuestos. Muy bien, hemos visto las herramientas, los efectos, los problemas. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión? La conclusión es que esto no es matemática pura. No hay una fórmula mágica. Diseñar una buena política tributaria es más bien un arte, como caminar sobre una cuerda floja. De un lado está la necesidad de recaudar para financiar todo lo que hace el Estado. Del otro, el peligro de presionar tanto que se termina ahogando la economía. Y en el medio hay que buscar la equidad y la estabilidad. Es un acto de equilibrio increíblemente delicado. Y esto nos deja flotando una pregunta final, una pregunta gigante, ¿no? Si tenemos que financiar al Estado, pero a la vez incentivar el crecimiento, ser justos y encima luchar contra la inflación y la evasión, ¿existe algo así como un sistema de impuestos ideal o es una búsqueda imposible? Ese es probablemente el gran desafío que enfrentan todas las economías del mundo.